Hola, ¿qué tal? Les saluda Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Ibero. Gracias a los organizadores por invitarnos a presentar el proyecto sobre México en la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Sobre México es un proyecto a cargo del Departamento de Economía de la Ibero, en el cual también participan la Universidad de las Américas en Puebla, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el CIDE Aguascalientes y la Universidad de Guadalajara. Sobre México es un proyecto que inició en la Ibero hace 8 años y que se integra de 3 partes. Un congreso anual en el cual se presentan los trabajos recientes más relevantes sobre la economía y las políticas públicas en México. Y con gusto les comentamos que llevamos por la 8ª edición. En la edición de este año, el Congreso de Economía y de Políticas Públicas contó con la participación de Julio Verdeguer, director regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como keynote speaker. La segunda parte que integra el proyecto sobre México es una página web, sobremexico.ibero.mx, el cual es un punto focal para los que realizan investigación aplicada sobre la economía de México. En la página web se pueden encontrar códigos de programas para analizar las principales bases de datos socioeconómicos de México y un catálogo con artículos aplicados a la economía mexicana. Por último, la tercera parte del proyecto es justo la revista sobre México, temas de economía, en la cual se publica desde hace 6 años investigación rigurosa y relevante sobre la economía mexicana, bajo un estricto proceso de arbitraje de los artículos. La revista sirve además como una vía para publicar temas de coyuntura relevantes, como fue el caso de los 2 números especiales con artículos sobre cómo la economía social y solidaria hizo frente a los desafíos que nos presentó la pandemia. En lo que sigue de esta presentación verán, como un ejemplo, uno de los artículos recientemente publicados, que muestra cuál es el efecto sobre el empleo y la pobreza de políticas de desarrollo regionales. Así que a continuación les presento al doctor Isidro Zuluaga, del Departamento de Economía de la Ibero, quien es el director responsable de la revista. También hoy les presento al doctor Irving Rojas, profesor investigador del CIDE, con quien conversaremos el día de hoy. Doctor Isidro Zuluaga, muchas gracias por este espacio y por desarrollar y dirigir también el proyecto sobre México. Gracias. Muchas gracias, doctor Irwin. Es un gusto realmente en este proyecto que es un proyecto federal, como bien lo dijo usted, en el que hay muchas instituciones del interior de México representadas. Entonces, en mi presentación vamos a ver como una muestra de lo que publica la revista sobre México, temas de economía, nueva época, en el cual elegimos un artículo que nos gustó mucho de todos los que se publicaron a cargo del doctor Irving Rojas. Si ustedes me permiten, aprovechando esta multimedia que tenemos, uno puede decir, bueno, ¿dónde encuentro la revista sobre México? La revista sobre México está en esta liga, sobremexico.ibero.mx, que es en español, ¿no? Entonces, esto tiene todo lo que recién nos dijo Irving Rosales, y a su vez, si uno se mete en revista, llega a esta página en la cual están todos los números de la revista. Anteriormente sobre México se presentaba en formato anual los primeros 4 años, desde el 2016 al 2018, y ahora lo hacemos en una edición bianual con algunos números especiales, y vamos entonces por nuestro 6º año. Si uno se mete acá en el número 2, por ejemplo, vamos a encontrar el artículo que ha escrito el doctor Irving Rojas junto con Natalie Hernández. Invitamos a la doctora Natalie Hernández a que nos acompañe hoy, pero lamentablemente ella está haciendo su posgrado en Chile, no pudo acompañarnos. Así que, sin más, pasamos a discutir con el autor del artículo, Irving Rojas, del CIDE, profesor del CIDE. Irving, el artículo dice multiplicadores locales de empleo. Para una persona que no es economista y que no necesariamente tiene que conocer todos estos términos, ¿de qué se refiere el artículo? ¿A qué se refiere? Hola Isidro, hola Irving y muchas gracias por la invitación a estar en este espacio y un reconocimiento primero a todo el equipo de Sobre México y a las instituciones que hacen un esfuerzo genial por proveer este espacio para investigadores interesados en los temas de la economía mexicana. Bueno, en breve, la pregunta que tratamos de responder en este trabajo, tanto Natalie como yo, es muy sencilla. Es, si yo creo
un empleo en la manufactura en cierto mercado, pensemos en una ciudad, ¿cuántos empleos no manufactureros o pensados de otra manera, cuántos empleos en los servicios, en las personas que trabajan en los restaurantes, en las personas que trabajan en la limpieza, en las personas que trabajan en servicios financieros, es decir, el resto de la economía, cuántos empleos se generan a raíz de ese empleo manufacturero que trajimos por una inversión extranjera, por una estrategia del gobierno, por una estrategia local de desarrollo. Una pregunta relativamente sencilla, con implicaciones importantes de política, pero como tratamos de mostrar en el artículo, a veces no tan sencilla de responder, y el esfuerzo analítico que tratamos de hacer ahí es proveer un método para, y aplicar un método para contestar esta pregunta. Ya veo. ¿Qué datos usan, para qué años y de qué zonas de México? ¿Es una zona de México? ¿Es un año específico? Este artículo es una a nivel nacional, ¿no? Es una estimación, por lo tanto, del tamaño promedio de lo que ya se conoce como el multiplicador de empleo local, ¿no? Entonces, es una estimación que es representativa para lo que se conocen como las ZUN más grandes, es decir, las áreas metropolitanas más grandes del país, de acuerdo al sistema urbano nacional. Entonces, usamos datos para el periodo 2000-2010. Lo que estudiamos acá es cómo un cambio en el empleo en el año 2000, cuántos empleos generó en el sector no manufacturero en el 2010. Ese es el periodo de análisis. A ver. Y el empleo uno lo puede caracterizar, en México sabemos que la mayor parte del empleo es empleo informal, ¿no? Un empleo que no paga cargas sociales, que la persona no va a tener jubilación una vez que llegue la edad de 65 o 70 años. ¿Ustedes qué tipo de empleo analizan? Los datos que usamos son datos del censo económico. Entonces, en este estudio se incluyen todos los empleos manufactureros, que digamos son empleos formales, ¿no? Es decir, que están ligados a una empresa y que tienen las ventajas de tener estas prestaciones que tú mencionas. Y el resto de los empleos son los empleos ligados al sector servicios, a los servicios financieros, a los servicios personales y demás. Desafortunadamente, uno es muy difícil capturar en este tipo de datos de los censos los empleos pues informales que caracterizan de forma amplia a la economía mexicana, y por lo tanto uno debe de pensar uno restringe las conclusiones que se pueden obtener a partir de este estudio solamente al universo de los empleos que puede capturar el censo económico, para los cuales tenemos información confiable. Entonces yo creo entender entonces por qué ustedes seleccionan como impacto, seleccionan la creación de un puesto de trabajo en el sector formal de la economía. Porque esta es una cosa medible y a su vez me parece puede ser una cosa objeto de política pública. Es decir, yo como hacedor de política pública probablemente no pueda proponerme decir voy a crear 100 empleos informales en el área de Atlisco, en Puebla. Es decir, debería decir voy a crear 100 empleos bien pagados o por lo menos relativamente bien pagados, con acceso a servicios sociales, a cargas, etcétera, ¿no? ¿Es esa la idea un poco? Que son sí, es un poco la idea de cuando uno piensa, por ejemplo, en los discursos de política, ¿no? De cuáles son las propuestas de los hacedores de política cuando aspiran a cargos o cuando quieren rendir resultados. Bueno, son esas cifras las que saltan de trajimos una planta de procesamiento de tal tipo de comida aquí, generó 50 personas que ahora trabajan en nuestra planta y que están inscritas al Seguro Social y que por supuesto tienen las ventajas de los empleos formales, ¿no? Y entonces la pregunta que hacemos es, bueno, esa gente que ahora trabaja ahí, que probablemente vino de otros lugares, de otras ciudades, de otros centros urbanos, ahora probablemente viva ahí, consume comida, consume cortes de cabello, consume cosas que no se pueden vender hacia afuera desde esa ciudad, es a lo que llamamos, digamos, en economía a veces le conoce como los no comerciables, ¿no? Son cosas
bienes, servicios que se producen en ese lugar, en esa geografía específica y que no se pueden comerciar, que no se pueden exportar de ese lugar, ¿no? Pues por eso es la relevancia de política en términos de lo que encontramos, ¿no? Que no es tan obvio cuánto se puede generar. Uno puede pensar quizás a bote pronto que llevar a alguien, crear un empleo en un lugar es necesariamente bueno. Y uno puede pensar en razones por las cuales no podría ser así. Una puede ser que esa generación de nueva demanda cree una especie de efecto en contra por medio de los precios y eso tenga un efecto negativo en la economía que acabe destruyendo otros empleos, incluso más de los que trajiste. Lo que encontramos nosotros en nuestra aplicación empírica es que pasa lo contrario, de hecho el signo esperado, alrededor de casi dos empleos, ¿no? Es por cada uno que generas en el sector manufacturero, estás generando entre 1.8 y 2.6 empleos en el sector no comercial. Entonces, eso parece una buena noticia. Parte del propósito del artículo es cuantificarlo. No sabíamos, no teníamos muy buena idea de qué magnitud era ese multiplicador que nosotros llamamos. Y bueno, también la otra contribución es pues, tratar de ponerlo en contexto de lo que se encontraba en algunos otros lugares para los cuales había estudios parecidos. Está en línea de lo que uno podría encontrar, por ejemplo, en las zonas metropolitanas en Estados Unidos, por debajo de alguno de lo que se encontraba, por ejemplo, en Suecia, en donde se explica por qué el multiplicador es más grande, alrededor de 3 empleos en el caso sueco, del que tenemos noticia, que se explica porque lo que se encuentra es que el multiplicador es más grande para los sectores de tecnología más alta, ¿no? No necesariamente máxima tecnología, sino entre más compleja sea el producto, la industria en la que se crean los nuevos empleos, más son los empleos que genera. Y esto tiene tiene sentido, ¿no? Pensemos en que por ejemplo, las zonas de Jalisco, en donde hay industria de alta tecnología, pues son empleos mejor pagados, con personal que es altamente capacitado, con altos grados de escolaridad y que probablemente tienen una demanda de productos, servicios y bienes no comerciables mucho más grande que a lo mejor la que puede ocurrir cuando se localiza una manufactura, ¿no? Con un trabajo un poco menos especializado, quizás mucho menos especializado y con mucho menor nivel de ingresos. Irving, ok, está claro. Yo atraigo por alguna política pública, puede ser, o simplemente porque tengo un buen mercado al cual le vendo a Estados Unidos y soy una localización interesante para determinadas empresas. Pero pongamos, en Puebla se instalaron muchas empresas automotrices. Entonces, tengo éxito, entre comillas. Traigo una empresa automotriz de 5.000 empleos. Y el tipo de empleo que genero, tú me dices entre 1,8 y 2,6, pongamos 2 empleos para redondear, digamos. Genero 2 empleos. ¿De qué calidad son esos empleos? Cambia. Si hay, por ejemplo, nosotros hacemos un análisis en 2 tipos de divisiones, ¿no? Una primera división a la que nos referimos son a los empleos entre formales e informales, definiendo informal como aquellos que no tienen acceso a seguridad social, ¿sí? Y lo que observamos al dividir nuestro análisis entre estos 2 tipos de empleo, lo que observamos es que la mayoría de los empleos generados por localizar un empleo manufacturero en la ciudad promedio, digamos, mexicana, se concentran en empleos formales, ¿sí? Eso podría ser, básicamente es 1.5 y casi 0 de los empleos informales, ¿no? Estadísticamente no es un resultado significativo. Eso puede ser una buena noticia, ¿no? En el sentido de que generas 1 y estás generando 1,5 más que están en el empleo formal, probablemente no tanto como uno quisiera, ¿no? O no tanto como uno quisiera que esto pudiera representar una transición hacia una economía con más empleos formales. Lo que parecía es que se están generando empleos formales, pero pocos y quizás muy lento para el ritmo que uno quisiera y esperaría si nuestro objetivo fuera generar
empleos que sean formales, bien remunerados y además con acceso a seguridad social y demás, ¿no? Esa es una dimensión. La otra dimensión en donde obtenemos unos resultados, digamos, positivos, quizás desde un punto normativo, pero tal vez modestos, es cuando dividimos nuestro estudio entre aquellos que tienen más de 9 años de escolaridad y menos de 9 años de escolaridad. Es decir, qué tipo el multiplicador de empleo se manifiesta en cuántos más individuos empleados en el sector no comerciable, pero aparte, cómo es su escolaridad, ¿no? Y vemos que, de nuevo, hay aproximadamente 3/4 de los nuevos empleos que se generan, ¿no? De esos dos, 1.5, 1.4, son empleos de personas con más de 9 años de escolaridad. Y 0.5, alrededor de 0.5, la mitad de esos empleos están en personas con menos de 9 años de escolaridad. De nuevo, es una noticia positiva en el sentido de que estamos generando empleos más de personas con más educación que pueden entonces tener mayores ingresos y tener una probabilidad más alta de probablemente estar en el sector formal, aunque no siempre es la regla. Quizás no necesariamente a la velocidad que uno le gustaría como para transitar a una economía con una mano de obra más calificada, visto medido simplemente con el número de años de educación. Muy interesante el resultado, realmente es mucho mejor que lo que uno esperaría, que dice, bueno, genero un empleo formal y el resto todos son empleos informales, ¿no? Venta de comida callejera, cortes de pelo, lo que tú decías, ¿no? Una pregunta, Irving, para ir cerrando esta charla. ¿Te parece, ustedes hicieron el análisis de creación de empleos formales en la industria, en el sector manufacturero, y eso cómo repercute en el resto de la generación de empleo en otros sectores? Ahora que tuvimos un proceso de destrucción de empleo por la pandemia, ¿el análisis podría revertirse? ¿Podría usarse el modelo de ustedes para decir, saben que ahora se perdieron empleos formales y entonces por cada empleo formal perdido se han perdido estos otros empleos? Sí, yo creo que sí. De hecho es una de las cosas que traemos en el radar. Tenemos por un lado el choque económico y por otro lado tenemos datos de un nuevo censo económico que ocurrió antes de la pandemia, pero vamos a tener uno después. Eventualmente, por ahí puede haber una posibilidad de explorar el efecto de ese choque negativo. Ahora, yo creo que va a ser una medida también de la resiliencia de la economía en el sentido de cómo está preparada para estos choques negativos y quiénes son los más expuestos, ¿no? Por supuesto, lo que evidenció la pandemia es algo que a lo mejor todos teníamos en mente, pero aunque el empleo iba creciendo, crecía al menos poquito, ¿no? Ahora tuvimos una crisis muy fuerte donde tuvimos un choque negativo y lo que va a ser muy interesante y muy importante en términos de política es documentar quiénes fueron los perdedores, ¿no? En términos tanto de la informalidad, como lo estamos midiendo acá, y del nivel de habilidad, medido al menos por los años de educación. Y otra cosa que resultará muy importante, lo evidenció la pandemia, es el término de género, ¿no? Que lo que hemos conocido por las encuestas de empleo, por ejemplo, es que el choque estuvo sobre representado en la población femenina, que se hace cargo desproporcionadamente los cuidados del hogar, y que probablemente eso pueda afectar en el largo plazo su vinculación al mercado formal. Bueno, Irving Rojas, autor de este artículo Multiplicadores Locales de Empleo, que fue publicado en el número sobre México del semestre pasado. Te agradecemos mucho la participación. Esperemos que sigas considerando a Sobre México como un outlet para las publicaciones que tú hagas y la de tus alumnos. Un gusto, hasta pronto. Yo voy a pasar de vuelta a mostrar entonces, compartiendo mi pantalla, cómo entrar a Sobre México. Sobre México, esta es la liga, sobremexico.ibero.mx. Ustedes entran ahí y van a encontrar todas las características del proyecto Sobre México, la página web, el congreso, y si van a revista, van a ver en revista el archivo de las revistas que están disponibles libremente, digamos,
Ya tuvimos la primera indiciación en el directorio de revistas de acceso abierto, Open Journal System, y esperamos pronto poder tener la indiciación en el CONACYT, que es un poco el estándar de oro para las revistas en México. Me despido de vuelta, yo soy Isidro Zuluaga, soy el editor responsable de esta revista y que se lleva adelante gracias a la colaboración de una persona que no pudo estar hoy, Alejandra Villegas, que es la que realmente el alma de la revista y logra que cada número milagrosamente salga de buena calidad y aún mejorando. Hasta pronto.